El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, con la colaboración de la Fundación Atenea, ASAENES, ASPACE y CESUR, dentro del proyecto europeo Firefighter Plus, ha editado este vídeo en el que se recoge la experiencia resultante de la actividad que hemos denominado Una mirada diferente, con la intención de que sirva de herramienta para su uso para otros servicios de bomberos interesados. Bueno, para esta actividad, esta segunda actividad del proyecto Firefighter Plus, hemos contado con una serie de alumnos del ciclo de integración social que nos han ayudado y con un grupo de diferentes colectivos. Entonces, nosotros aquí lo que pretendíamos era, sobre todo, aprovechar la figura del bombero, el rol nuestro, para trabajar una serie de retos y conseguir unos objetivos. Si ellos eran capaces de apoyarse en esos valores que nosotros hablamos, le van a servir para su vida cotidiana, para su vida diaria, que es lo que hemos intentado. Entonces, sobre todo también queríamos ofrecerles unas pautas básicas de autoprotección y luego eso completarlo con otra serie de medidas que sí les sirvieran en su vida en general, a lo largo de su vida. Actividad hemos trabajado conjuntamente con alumnos del ciclo de Técnico Superior en Integración Social que actualmente está realizando sus prácticas de empresa. El proyecto europeo Firefighter Plus surge ante la oportunidad de que la figura del bombero pueda ofrecer para ayudar a otras personas y o entidades que trabajen con diferentes colectivos sociales, de manera que nuestra actividad pueda servirle como doble motivación para, por un lado, favorecer entornos más seguros en los que a la prevención de incendios se refiere, pero también a nivel personal, inculcar valores que permitan afrontar mejor los diferentes retos o necesidades de su vida diaria. Para ello, nos hemos fijado dos objetivos: ofrecer pautas básicas para la prevención de incendios en el hogar, así como de intervención en caso de que ocurriese, y reflexionar sobre los beneficios que determinados valores de la figura del bombero nos pueden aportar a nuestra vida. Esta actividad la hemos titulado de la siguiente forma: una dinámica de presentación, un desayuno de bienvenida, una dinámica de formación de grupos, una charla de prevención y una visita dinámica de las instalaciones con unos retos o pruebas sobre los valores que queríamos trabajar. La dinámica de presentación, como son distintas entidades y éramos un grupo numeroso, pues nos pusimos en círculo fuera y la primera dinámica de la presentación consistió en que cada uno iba diciendo su nombre y un deseo o un superpoder que les gustaría tener, y con eso pues rompimos un poco el hielo. Yo soy Chari, vengo de Atenea y poder seguir. Hola, yo soy Juan. No me hablas fuerte. Yo soy Juan, vengo de Jesús. Mi superpoder es hablar fuerte. ¿Y tu poder? Como resulta que el grupo era muy heterogéneo y además venían de la sede de sus entidades, cada uno de distintas partes de Sevilla, y como era temprano, pues decidimos también de que para hacer grupo ofrecerles un pequeño desayuno. Chicos, saludad, venga, ahí. Uno de los grupos lo metimos en el aula y ahí estuvimos trabajando con distintos vídeos, presentaciones de PowerPoint, sobre todo temas de autoprotección. Ahí la verdad que se resultó muy simpático porque se realizaban muchas preguntas, se les resolvían muchas dudas y la verdad que se trabajó bastante bien en el aula. Esto es vital, es decir, va la vida de las personas en esto, señores. Fijaros lo que os voy a decir. Esto vale 7 euros, 8 euros, no llega ni a 10 euros. Y con esto se puede salvar la vida de las personas. Con esto. El otro grupo estuvo realizando distintas actividades. Fue una visita dinámica por las instalaciones, tanto dentro como fuera. Y ahí lo que hicimos es incorporar una serie de pruebas para ver si ellos lo que habían visto en aula luego eran capaces de verlo, como por ejemplo una colilla encima de un sillón que pusimos,
muchos cables enchufados a un mismo enchufe, distintas cosas para ver ellos cómo reaccionaban y si se daban cuenta de que esas cosas estaban mal o no la veían. Aparte de eso, ahí ya hicimos también 3 dinámicas distintas a lo largo de la visita, dinámicas muy interesantes y muy simpáticas, en las que se iba a trabajar sobre los valores que nosotros habíamos destacado que queríamos sacar a cabo en esta visita, que eran la confianza y autoestima, que lo hicimos con una dinámica muy simpática de un espejo, en la que ellos se miraban y tenían que decir lo mejor que se veían de su propia persona. Otra dinámica que fue el tema para trabajar la seguridad, el valor de la seguridad, en la que ellos se iban equipando de bomberos, iban hablando de qué parte del cuerpo protegía cada una y cómo también en la calle luego de qué creían ellos que deberían de protegerse, ante qué cosas que hay en la calle o en la vida general había que protegerse. Y el otro de los valores fue el trabajo en equipo, que eso lo fuimos nosotros valorando al hacer los 2 grupos, cómo ellos interactuaban. Y por último el de la valentía. Nosotros pusimos una cámara de tractor fuera, se les dio una maza grande a cada uno de ellos y a la vez que la golpeaban ellos decían algún reto que ellos habían cumplido y que les había costado mucho trabajo. Y ya por último, cuando terminamos todas estas actividades, pues lo que hicimos fue una pequeña práctica con fuego real, que también resultó muy simpática para ver ellos cómo se desenvolvían ante un fuego real, y ya pues terminamos de una forma muy agradable regalándole unos detectores de incendio, un diploma participativo, etcétera. Hicimos las fotos de grupo y la verdad que todo salió bastante bien.